Buenos días, feliz sábado a todos ustedes, a los hermanos habituales, a los conocidos, a las visitas, en manera especial también a nuestros amigos del Centro de Vida Sana. Los voy a invitar a que abran sus Biblias. Allí en el libro de Salmos, especialmente el Salmo 105 y 106. Sabemos que Salmos, el libro de Salmos, forma parte de la poesía en el Antiguo Testamento. Salmos es un libro que traspasa el mismo canon de la Biblia, transformándose en un patrimonio de la literatura universal. No solo por lo poético, sino por la forma en la cual se expresan los pensamientos, las intenciones, las necesidades, todo aquello que hace a lo humano y también a lo religioso. El Salmo 105 y el Salmo 106 forman un díptico muy interesante. Se los debe leer juntos y tienen una característica especial. El 105 está escrito en tono positivo, mientras que el 106 está escrito en tono negativo. Ustedes se dieron cuenta cuál de los salmos ya elegí. El 106, el tono negativo. Es el más difícil. De acuerdo a la lectura del Salmo 106, este salmo, en su última parte, nos muestra que el que escribe lo hace desde el exilio o el posexilio. Me estoy refiriendo cuando Nabucodonosor, rey del imperio neobabilónico, tomó al pueblo de Judá, lo que había quedado de Israel, y lo transportó allí a la Mesopotamia, y allí transcurrieron 60 años en el exilio. Entonces el autor es un salmo huérfano, porque tanto el 105 como el 106 no nos dan la indicación del autor como en otros salmos, cuando dice Salmo de David. Aquí no sabemos el autor, no está expresado. Tampoco no es un detalle que hace al quid de la cuestión. El autor del Salmo, el 106, en manera especial, está pensando, está haciendo una autocrítica, está haciendo un mea culpa de por qué llegaron a esa situación de quedar exiliados,
fuera de su patria, fuera de su tierra, fuera de su lugar. Y entonces en su autocrítica y en su manera de pensar, descubre que esto ha sido una constante en el pueblo de Israel y logra llegar al arquetipo de todas las rebeliones, al modelo básico, al ejemplo básico de todas las rebeliones, que es aquella rebelión que ocurre cuando el pueblo de Israel, luego del Éxodo, luego de cruzar el Mar Rojo, dirigiéndose a Canaán, se rebela en la misma frontera de la tierra prometida. Y el autor ahora va a esa experiencia ejemplar. Leyendo el Salmo, me encontré con la expresión que me parece que es la expresión central. Ustedes van a encontrar eso en el verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. Aquí está el centro, el meollo del asunto. En el arquetipo de todas las rebeliones. Aborrecieron la tierra deseable. ¿Cómo es que rechazaron? ¿Cómo es que rechazaron el regalo de Dios? ¿Cómo es que de alguna manera no aceptaron lo que Dios les ofrecía? Dios les ofrecía la tierra, les ofrecía la patria. Y esta tierra, esta patria, este lugar es deseable. En el original puede ser deseable, deleitosa, placentera. La misma expresión, tierra deseable, se encuentra también en Jeremías 3:19. Vaya coincidencia, porque Jeremías es uno de los profetas del exilio. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llega a aborrecer como creyente aquello que Dios te regala, aquello que Dios te promete? En este caso, el pueblo rechaza el regalo más grande de Dios, la patria. Los había sacado de la cárcel de Egipto y ahora le entregaba la patria. Y en la frontera aborrecieron la tierra deseable. Entonces el Salmo comienza el Salmo, el salmista, a elaborar aquellas cosas que hacen comprender la expresión de cómo aborrecieron la tierra deseable. En el verso 14
Se dice que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Tentaron a Dios en la soledad. Soledad, el yermo. Pareciera que el autor indicara que individualmente, personalmente, estaban rechazando ya la oferta divina. Cada uno estaba tomando una decisión equivocada, una decisión errónea. Y luego, el verso 25 dice: antes murmuraron en sus tiendas. Aquello que era personal, aquello que ocurría fuera, ahora se llevaba dentro. La tienda, la carpa, la casa. Y así la murmuración, el diálogo pesimista que se transmitía en el hogar y a todas las personas que involucraba el hogar. Los hogares, las tiendas, se fueron contaminando de esta rebelión que afectó a cada una de las familias. No era solamente ahora una cuestión personal, eran cuestiones familiares. Los creyentes pueden asumir un papel negativo dentro de sus hogares, sus tiendas, y de esa manera corromper a la célula básica de la sociedad y también del pueblo de Dios y de la iglesia. Luego ocurrieron los olvidos. Salmo 106, verso 7. No se acordaron de las muchedumbres de tus misericordias. No se acordaron de cómo Dios misericordiosamente vino a buscarlos y a sacarlos de la esclavitud. El libro de Éxodo, el capítulo 3, cuando Dios dialoga con Moisés, le dice: escuché el gemido, el dolor de mi pueblo, esclavo en Egipto. Y he llegado hasta aquí, a este lugar, para decirte que tú, bajo mi poder, vas a lograr la libertad. Había llegado el momento de la liberación, había llegado el momento de la misericordia de Dios. Y no se acordaron de esos actos misericordiosos de Dios. Verso 13. Bien pronto olvidaron sus obras. Las obras tangibles de parte de Dios. No solo la misericordia, sino la forma en la cual actuó decididamente en la historia. Allí en Egipto, en el imperio mayor de aquella época, las obras de Dios
se hicieron sentir. Ellos vieron las maravillas que Dios realizó para poder producir la liberación. Dios había actuado maravillosamente y se habían olvidado de esas obras realizadas por Dios. Verso 21. Lo peor, olvidaron al Dios de su salvación. Se olvidaron de Dios. Al olvidarse de Dios, ¿por qué tiene que gustarme la tierra, la patria o el futuro? Por eso aborrecieron la tierra deseable. Porque se olvidaron de todo. No se acordaron de nada. Y se olvidaron de Dios. Te olvidas de Dios, te olvidas de todo. Luego, en el Salmo, el autor va colocando los no. De esta situación. El primer no, verso 7, dice, no se acordaron. No entendieron. No se acordaron, no entendieron. Llama la atención el hecho de que no entiendan las maravillas. Llama la atención que un creyente no pueda entender cuando Dios actúa en la vida de ese creyente. Que no lo pueda entender. Y aquí no se está hablando de capacidad cognitiva solamente o coeficiente intelectual. No, se está hablando de toda la vida de una persona que debido a una situación de rebeldía no quiere entender la obra de Dios. Verso 13. No esperaron su consejo. Dios está dispuesto siempre a hablarte. Dios está dispuesto siempre a guiarte en el camino. Y si por allí asoma una duda, Dios está dispuesto a despejarte esa duda, si surge. Pero aquí dice que no esperaron el consejo. Había que rebelarse como creyentes contra la promesa de Dios. Aborrecer la tierra deseable. El verso 24. No creyeron a su palabra. No creyeron aquello que Dios les estaba diciendo. Les voy a dar un lugar. Les voy a dar una patria. Los voy a transformar en una nación, en un pueblo. Y serán grandes, notorios, con mi bendición. Sin embargo,
el texto dice, no creyeron a su palabra, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice. Verso 25, no oyeron la voz de Jehová. No quisieron oír ya cuando Dios hablaba. Entendemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el no oír tiene que ver con el acto de la desobediencia. Nosotros usamos esta expresión cuando vemos que a alguien le cuesta hacer algo y decimos, ¿estás sordo? Como diciendo, ¿no estás escuchando lo que te estoy diciendo? Se habían vuelto sordos. Esto significa que, habiéndose olvidado del pasado, ¿cuál era el pasado? La acción liberadora de Dios. La salvación, la redención, sacarlos de Egipto. Realizar el peregrinaje y colocarlos en la frontera de la patria. Se olvidan de lo que había ocurrido, se olvidan del pasado. Ahora, cuando uno se olvida del pasado, ¿por qué tiene que acordarse del futuro? Cuando no hay pasado, no hay futuro. Desecharon el pasado, entonces aborrecieron la tierra deseable que era el futuro. El futuro es rechazado sencillamente porque el pasado es rechazado. Todo creyente que olvida su pasado, automáticamente amputa su futuro. Un creyente que no ve su pasado, que no ve la mano de Dios en su vida, cómo actuó, no verá el futuro, no tendrá futuro. Quedará condenado, confinado a un presente continuo, sin pasado y sin futuro. Dios no está ni atrás y Dios no estará ni siquiera adelante. ¿Por qué? Porque no está hoy. Aborrecieron la tierra deseable. Una consecuencia. El autor menciona a Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Y nos dice allí en el verso 16 que tuvieron envidia de Moisés. ¿Por qué la envidia? Bueno, porque había sido llamado para ser el líder, el promotor de la liberación, Moisés. ¿Había que tener la envidia por eso? Sí, ellos estaban viendo las maravillas, ellos estaban viendo los milagros, ellos estaban viendo cómo podían salir ahora de la casa de la esclavitud de Egipto. Tuvieron envidia. Y lo peor es cómo lo perjudicaron. Verso 32. También le irritaron
en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Observen que un grupo de creyentes que en lo personal, en lo familiar y en lo eclesial o en lo corporativo se revela olvidando su futuro, dejando su pasado, perjudica al creyente honesto que cree en Dios. Moisés fue lastimado por este grupo de creyentes. Moisés fue perjudicado, no solo por la actitud, sino por las acciones que se tomaron. A veces, creyentes sanos, santos, debido a la presión o a las presiones de su entorno negativo, queda expuesto a un error, a una equivocación. Aunque esto no es excusa, por supuesto, no es excusa para ningún creyente pecar porque los otros pecan. Creo que estoy tratando de ser claro en este aspecto. Moisés se tuvo que hacer responsable de su situación. Pero Dios lo premió de una manera inesperada a Moisés, porque Dios conocía el corazón de Moisés, conocía a la presión que fue sometido Moisés. Dios conoció eso. Y Dios reservó algo especial para él, para aquel que no pudo entrar a la patria, a la tierra deseable. Difícil el Salmo, hermanos. Difícil. Pero se hace necesaria una transposición cristiana. El apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, el capítulo 10 y en el verso 11, dice, al hablar de esta situación histórica, dice, estas cosas les ocurrieron como ejemplo. La palabra ejemplo allí es tipo, y yo les mencioné que en el Salmo 106 está el arquetipo de todas las rebeliones. Dice, estas cosas les ocurrieron como ejemplo para nosotros. Pablo ahora hace la transposición de aquello que había ocurrido en el Antiguo Testamento. Dice, tengamos cuidado que esto no nos ocurra a nosotros, los que hemos alcanzado ya los fines de la historia. Pablo advierte a la iglesia de no repetir el aborrecimiento de la tierra deseable, porque la iglesia, la comunidad de los creyentes, se prepara para el futuro que Dios tiene para la iglesia. Una patria, un lugar. Ahora no terrenal, sí celestial. Y nos puede ocurrir
que en el límite de la frontera, en el límite del tiempo, seamos capaces de repetir la misma rebelión y aborrecer el regalo de Dios, la tierra deseable. Me resultó muy interesante un comentario de la escritora Elena G. de White. Allí en Testimonio para los Ministros, página 98, para el que quiera buscar la cita, donde ella dice que, hablando de estos dos salmos, ella los coloca, Salmo 105 y Salmo 106. Dice, aquí hay lecciones de amonestaciones para los creyentes que están viviendo en los últimos días de la historia. Al igual que Pablo, amonesta con los salmos 105 y 106 de aquel arquetipo de rebelión. Y concluyo ahora con su pedido. Concluyo con sus últimas palabras de ese comentario. Insto a que estos capítulos, Salmos 105 y 106, sean leídos por lo menos una vez por semana. Una insistencia, un pedido para aquellos creyentes que estamos en el borde del fin de la historia, para que no cometamos los errores del pasado. Insto a que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez por semana, porque de esa manera, no vamos a aborrecer la tierra deseable. Amén.